Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Este día la Iglesia celebra la vida de un hombre grande en santidad porque ha sido el más pequeño de los frailes, San Francisco de Asís. Para ello se nos presenta el texto de Lucas, capítulo 10, versículos 38 al 42, para que hagamos nuestra lección divina. Primer momento, lectura del texto. En aquel tiempo entró Jesús en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María, que sentada junto a los pies del Señor escuchaba su palabra. Marta, en cambio, andaba muy afanada con los muchos servicios, hasta que acercándose dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para servir? Dile que me eche una mano. Respondiendo le dijo el Señor: Marta, Marta, andas inquieta y preocupada con muchas cosas, solo una es necesaria. María, pues, ha escogido la parte mejor y no le será quitada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos hoy al Santo Espíritu de Dios para que nos acompañe en este camino de la escucha de la palabra. Digamos juntos: Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Entra en nosotros con toda la fuerza y que podamos, como San Francisco de Asís, responderte desde un espíritu de vida evangélico totalmente puesto en el seguimiento de la vida de Jesús, que podamos amar el servicio, el amor, la pobreza, la caridad, la confianza absoluta en ti. Danos el entendimiento para que esta palabra pueda llevarse a nuestra vida. Amén. ¿Qué dice el texto? Es el primer movimiento. Capítulo 10, versículos 38 al 42. Y es muy bueno ese texto hoy, conjugándolo con la vida de San Francisco de Asís. Vamos a mirar, como siempre, la primera parte es ¿dónde entra Jesús? ¿Quién lo recibe? Hay dos personas. ¿Cuál es la actitud de cada una de ellas? Una que le reclama al Señor, que le responde el Señor Jesús. Miremos los elementos, las preguntas, los personajes, toda cómo se interactúa cada uno de los personajes que hay allí, cuál es la enseñanza que da el Señor, y miremos qué es lo que nos deja a nosotros hoy. Pero para ello hay que tomar la lectura varias veces, hay que rememorizarla y después bajarla de la mente al corazón. Segundo momento, meditación. Si hay una vida importante, bonita y grande en la iglesia, es la de San Francisco de Asís. Es más, muchos de los que no son católicos o ya no se llaman católicos, en algún momento lo fueron, muchos quieren a San Francisco. Y muchos de los que lógicamente defienden la ecología, la defensa de la naturaleza, muchos otros pensadores de otras corrientes y tal vez desde otras religiones aprecian a un hombre grande porque ha venido a tener un espíritu de seguimiento de verdadero cristiano, de ser un verdadero seguidor de Jesús. Es un hombre que en su vida se puede aplicar literalmente el Evangelio. Y como se puede aplicar, vamos a ir mirando el Evangelio y vamos a hablar también de la vida de este santo. ¿Quién impactó la vida de San Francisco? Jesucristo. Hoy aparece Jesucristo en una de las aldeas que más quería, en el contexto de, lógicamente, ha venido por toda la Palestina, la Galilea, la Judea, y ha venido para todo el mundo, pero en algunos momentos, lugares geográficos, ha tenido familias que le han abierto las puertas de su casa y de sus corazones. Y una de aquellas casas era la casa de Betania. Precisamente, entra Jesús en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Marta, María y Lázaro, la familia que ama a Jesús. Y entonces, imaginémonos el contexto del lugar, como metámonos en la situación. Cuando llega Jesús es el invitado especial. Quieren atenderlo con todo el corazón. Y cada uno de los dueños de casa, anfitriones, pues cada uno lo hace desde su perspectiva y desde su darlo todo.
En aquel momento, al parecer, Lázaro no se encuentra en la casa, entonces Marta ve que llega Jesús. La primera que estaba viendo desde lejos es María, y María lo ve y corre, y entonces llama a los criados, llama a Marta, y todos lo disponen, y entonces entra Jesús. Y en un sentido amplio el Evangelio, María como que ayuda a Jesús ahí a limpiarse el polvo del camino. Jesús envía a los apóstoles para que vayan preparando ahí también por las aldeas, por el lugar vecino, para aquellos que quieran escucharlo. Estamos como en un contexto que parece ser la segunda Pascua de las 3 que vivió Jesús. Ya había estado en Jerusalén, llega de Jerusalén a Betania, que es cerquita, y esa es la situación. Jesús entra a esta casa amiga a descansar. Entonces María se alegra porque María ya viene en el camino del conocimiento de Jesús. Marta es siempre aquella Marta bondadosa que está con todo, los preparativos, ordenando toda la casa, la mujer hacendosa. Y entonces, por eso Marta, dice, lo recibió en su casa, esa es la expresión de Lucas, y María se pone a los pies a escuchar la palabra de Jesús. Después de que Jesús es bien recibido, al parecer Jesús va hacia un estanque, cerquita ahí donde hay unos peces, un agua muy transparente, muy bella, y se pone a mirar allí y empieza a hablar con María, y María mira a Jesús como aquella que ha sido rescatada para Dios, como aquella que quiere escuchar cada una de las palabras que salen de la voz de Jesús, que lo reconoce ya como su Rabuni, como su Señor, y por eso entonces está ahí como embelesada, como llena de una alegría que no quiere perder, como una fuerza y un estar con Dios, llamémoslo así. Marta está corriendo de un lado para otro y de un lado para otro, y él corre y que hay que preparar esto y que llamen a estos criados para que organicen esto y estos que cuadren esta situación, y están en todo ese ajetreo. Y entonces llega un momento donde Marta divisa que María está allá en el lugar afuera de la casa con Jesús, y llega un momento como en ese acelere, y acelerada le pregunta a Jesús, bueno, Señor, mírala, es que hay muchas cosas y no te importa, dile a mi hermana que es que me dejó sola para servir, yo aquí casi pues que me estoy quebrando los huesos yo sola, y esta no hace nada, y que me eche una mano. Y respondemos y conocemos la respuesta del Señor. Marta, Marta, andas inquieta y preocupada con muchas cosas y solo una es necesaria. María pues ha escogido la parte mejor y no le será quitada. Aquí Jesús no está creando una disyuntiva entre acción y contemplación. Aquí está mirando una cosa, la primera. En Marta hay un peligro y es la ansiedad y el hacer y muchas cosas, y la ansiedad. Y en el segundo momento es una oportunidad, que es la que ha tenido María, y esa oportunidad es estar a los pies del Maestro escuchando su palabra. Escuchar la palabra es lo que Jesús quiere hoy poner a la base. No es que vaya contra la acción, no es que vaya contra el hacer y el actuar y el obrar y el hacer las cosas del día a día, pero pone a la base la escucha de la palabra. Y María está en esa escuela. Marta es una mujer hacendosa, Marta es una mujer de virtudes, pero María, que estaba mucho más abajo, digámoslo así, o más lejos de este camino de Dios, ha venido a encontrar por dónde se empieza el camino. Y el camino el primer momento es la escucha de la palabra. El primer momento es escuchar la voz de Dios, que habla el corazón. Qué bueno hoy, en este contexto, mirar que San Francisco también ha escogido la mejor parte. Francisco también tuvo un estilo de vida hasta los 20 años, como lo había tenido María. Ustedes saben que yo tomo que esta es María Magdalena, la misma María de Betania, tenía casa en Magdala cuando llevaba su vida disipada. Cuando se convirtió, después de que Jesús la llamó, ella vino y volvió a la casa y volvió al hogar de los 3 hermanos, y ha vuelto a ser María, la María de Betania, la bella María que empieza a caminar en el amor y a crecer, porque el que mucho ama, mucho se le perdona. Y esta María nos enseña hoy que el primer movimiento es la escucha. Ya la iglesia en el primer momento desde la vida mirará tener las dos, escuchar la palabra y tener la acción de la vida. El ora y el labora de San Benito también. Pero hoy vemos a Marta y a María que nos dejan una enseñanza, porque Jesús quiere
llevar a Marta a una santidad como ya lo está aprendiendo a hacer María. Que ustedes y yo a los pies de Jesús como Marta, como María, aprendamos a escuchar la palabra de Dios y después a ponerla en acción. Vuelvo y repito, Marta es una mujer que hace bien, pero la ansiedad la ha llevado a perder un poco, a que qué bueno nutrirse primero de la escucha del Señor y después está también toda esa fuerza que da la escucha para amar y servir. Hoy San Francisco llevó un estilo de vida, vuelvo y repito, hasta los 20 años, hasta que se decidió por completo por circunstancias de la vida, por una vida caballeresca, de peleas en ejército. Estuvo un año llamémoslo así, como secuestrado por el ejército de la ciudad de Perugia, y ya después volvió y tuvo una enfermedad. En algún momento se encuentra con un leproso y logra darle un pico y un beso como a este, como saliendo de sí mismo y saliendo de su ser nomás pensando en sí mismo. Empezó a amar, a ayudar a los pobres. Fue a una iglesia, San Damián, y escuchó como una voz que Jesús le decía que le ayudara a reconstruir la iglesia, y apareció un San Francisco que empieza a escuchar la palabra. Y en escuchar la palabra, a los pies de Jesús, empieza a amar la pobreza. Y en el amar la pobreza todo lo deja, porque en algún momento tiene una dificultad con su padre, porque había vendido unas telas del negocio de su padre, y entonces se las entregó y le dijo, pues hasta aquí he dicho Padre mío, y digo Padre que estás en los cielos. Y empieza toda una vida de pobreza radical y de encuentro con Dios a través primero de la oración y la acción de la misericordia en los más pobres, en los leprosos, en los necesitados, en los que necesitan toda esta ayuda del amor. Pero tiene eso, tiene acción y contemplación. Y los franciscanos han ejercido esto en esta doble vertiente, lógicamente desde el principio enseñando por San Francisco la importancia de estar a los pies del Señor. Y él empieza a reconstruir esta iglesita de San Damián, y ahí está a los pies de Jesús, en oración, pero en acción reconstruyendo. Pero resulta que esta acción de Jesús era más para una reconstrucción de una iglesia de un momento histórico difícil del siglo XII, del siglo XI. La iglesia había tenido momentos fuertes, siglo XIII, y unos contextos donde Dios va llamando a unos santos, y contextos históricos, para que surjan comunidades que van a traer un nuevo aire a la iglesia. San Francisco de Asís vivió como 44 años. De esos estuvo como 24 muy de lleno pues en este proceso de la conversión y la santidad, y en solo ese momentico se le agregaron más de 5,000 o no sé cuántos, y llegaron a ser muchos, y empezó a ser una orden que vivía de los principios que Francisco con unos cuantos ya había ido a Roma, donde el Papa Inocencio III, y le habían permitido vivir dentro de esta vida de penitencia y una vida de oración. Él supo escoger la mejor parte, escogió a Jesucristo. Y hoy con María a los pies, con la enseñanza de Francisco, qué bueno que ustedes y yo meditemos si escogemos la mejor parte. Escuchando la palabra y también aplicándola. También la acción de Marta es importante, sin caer en esa ansiedad, sin caer en el hacer y en el hacer, sin orar. Y eso lo digo por mí, lo digo porque siempre podrá ser como vivir entre esos dos polos. Aquí se unen los dos, pero a la base está la escucha de Jesús. A la base está estar a los pies del Redentor. A la base está crecer en el amor como lo ha hecho María. Es que ese contexto es muy bonito de ver a estas dos hermanas, de cómo Jesús le tiene que recordar a Marta cómo antes, esta María antes estaba muy ociosa de muchas cosas y ahora no está ociosa. Ahorita resulta que está haciendo lo que más le conviene, sanar su alma, porque en una época estuvo muy enferma y ahora está escuchando al Redentor. Y ahora está verdaderamente preocupada por la salvación y su redención, preocupada por ascender en el amor. Claro que la acción y el tratar de recibir a Jesús y a los otros que estaban ahí en la casa es importante, pero no es lo esencial, no es lo primero. Lo primero es ver quién está delante de ellas, y es Jesús Salvador. Eso lo comprendió San Francisco, dejó toda su vida, era un hombre que tenía dinero, era un hombre que tenía muchas posibilidades, y todo lo dejó, porque vio en los pobres, en los más necesitados a Jesucristo. Vio
la necesidad verdadera de hacer penitencia y oración. Y en esa oración encontrar a Jesús. Y la llevó a tal punto que en algún momento quiso hacer hasta 40 días en el monte Albernia de hacer una oración, y allí recibió los estigmas del Señor y se configuró totalmente con los estigmas de Jesús y tuvo los dolores de Jesús en la cruz. Y vivió y ofreció todo este dolor en una unión total con Jesús, a los pies de Jesús. Y llevó todo esto por Europa, por los distintos momentos empezaron a misionar los que fueron uniéndose en los distintos lugares, llegaron inclusive hasta Egipto a hablar con el sultán de la época, en algún momento San Francisco, llegó hasta Belén y todo, y después se devolvió a su San Damián y después a morir en la Porciúncula, la pequeña iglesia allí, y a enseñarnos a usted y a mí hoy a elegir a Jesucristo, que es elegir la mejor parte, en la oración y en la contemplación, pero también unida con la acción. No se trata de dejar la acción por una parte. La hora de la hora tiene que ver con orar, inclusive hay una oración que es en la misma acción. Esa debería ser como un momento ya más elevado donde se aprende a orar dentro de la acción del día, cuando estamos trabajando, cuando estamos haciendo lo otro, estamos a los pies del Señor. Usted hoy, ¿cómo lo vive? ¿Qué le deja esta palabra unida a la vida de San Francisco? ¿A qué lo lleva esta palabra? ¿Está muy del lado de Marta su vida o muy del lado de María o ha podido unir las dos? Aquí Jesús nos habla de una necesidad primera, y es estar a los pies de Él, escuchándolo, escuchar la palabra. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Escuchar la palabra es verdaderamente abrir el corazón, y eso es para mí hoy también. Los invito a que mediten con el corazón, con un corazón atento y abierto al Señor. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, por este día, esta festividad de San Francisco. Te pedimos que hoy, como en esta casa de Betania que te acogió, nosotros podamos acogerte con el corazón, con la actitud de María, a los pies, escuchando tu palabra, para que salgamos transformados y en la acción después también podamos orar y servir y amar a los demás. Pero primero, reconociéndote a ti y todos los días a tus pies. Que como San Francisco podamos verdaderamente buscarte, honrarte y amarte con todo el corazón. Amén. Cuarto momento, la acción. Qué bueno hoy ver algo de la vida de San Francisco de Asís, leer expresiones de él, el amor no es amado, mirar todos estos pasajes de la vida en la Porciúncula, cuando se agregaron la vida de Santa Clara de Asís, cuando los distintos momentos de la vida de San Francisco, el momento de la decisión de dejarlo todo, la conversión. Hoy también mirando la palabra, en su vida se ha dado la situación de poder estar a los pies del Señor en adoración y en escucha de su palabra. O estamos muy en el corre-corre de la vida con el peligro de la ansiedad de Marta. ¿Cómo aprender a escuchar primero y después sí, ahí sí salir a la contemplación? Y más adelante una contemplación que lleva oración a la vez. ¿Cómo lograr eso? Gracias por acompañarnos y de colocar el lugar desde donde nos escriben. Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios.